Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos hablando de los sofistas, así que vamos con una cápsula y estamos en un minuto. Bienvenidos a tu programa Fuego de Zeus. Los sofistas, del griego sofistes, artífice, sabio, maestro, se llamaban así a los filósofos antiguos griegos, que desempeñaban el papel de maestros profesionales de la sabiduría y elocuencia en el siglo V antes de nuestra era. Los sofistas no constituían una escuela. Lo común en sus criterios es la renuncia a la religión, la explicación racionalista de los fenómenos de la naturaleza y el relativismo ético y social. El grupo fundamental de sofistas mayores, Protágoras, Hipias, Pródico, Antifón, fueron los primeros ilustrados enciclopedistas de la Grecia antigua. Centraban su atención en los problemas del conocimiento. Algunos sofistas llegaban a conclusiones escépticas sobre el ser y su conocimiento, como ser el caso de Gorgias. Para hablarnos de este tema tenemos a Pamela Valdés. Bienvenidos. Estamos en Benaguita Mayoral. Bien, ahí teníamos algunas imágenes de los sofistas y bueno, hoy para hablarnos sobre este tema vino Pamela Valdés. Sí, nos va a introducir en este tema tan interesante, tan intenso de los sofistas. Bienvenida, Pamela. Gracias por la invitación y también un saludo al público, ¿no? que acompaña tu programa. No, gracias a vos por venir. Bueno, Pamela, introducinos en los sofistas que son tan, en lo personal a mí me gusta, ¿no? Pero se habla como que son los rebeldes de la filosofía, ¿no? Sí, siempre han sido una figura muy jocosa dentro de la filosofía, olvidados mucho tiempo los sofistas por la tradición histórica de la filosofía griega. Es Platón el que de alguna manera les da el golpe final para que muchos de los autores antiguos y también por una mala fama de la última generación de los sofistas, dejen la figura del sofista como un embaucador, como un charlatán, ¿no? Y esa es la figura que creo que todos tenemos en los libros de historia de filosofía, por lo menos en los más antiguos. Son los modernos, la corriente histórica filosófica moderna, la que va a hacer una reinterpretación de todo el término sofista, de lo que ha quedado de los sofistas. Y una cosa fundamental es haber visto que lastimosamente lo que nos queda de ellos, porque han sido muy polémicos en su tiempo, es la voz crítica de los sofistas. Es decir, nosotros sabemos de Protágoras, de Gorgias, por boca de Platón, que ha sido su principal detractor, ¿no? Entonces, antes de entrar a los sofistas, que de por sí es una figura muy polémica, es importante entender qué pasa en la filosofía, dónde aparecen estos dichosos sofistas y a qué grupo de sofistas nos estamos refiriendo, porque yo diría que hay tres momentos importantes, ¿no? Y cuando veamos el uso de la palabra sofista, veremos que hay tres usos que se conocen de esa palabra. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son las condiciones del pensamiento filosófico cuando irrumpe la filosofía, irrumpe la figura del sofista en la filosofía? Hay que diferenciar dos momentos, el periodo presocrático y el periodo socrático, que es el clásico que todos conocemos de la tónica, Pericles, el Partenón, pero eso tiene un antecedente que es la filosofía preática, presocrática, cuya pregunta no es directamente la de Sócrates, ¿no? El cultivo de uno mismo. No, la pregunta de este periodo es la preocupación por el origen del cosmos, la physis. Son todos estos filósofos físicos que se están preguntando el origen de las cosas y que están, yo digo de un modo muy elemental, están creando el concepto Dios. Obviamente luego va a salir toda la interpretación del catecismo en el periodo posterior, pero están jugando a crear el concepto de divinidad. Entonces, ese es el escenario anterior al de los sofistas, y la pregunta sería, ¿cómo se desplaza esto a un segundo momento, que es la preocupación del filósofo
por el hombre. ¿Y cómo se da ese fenómeno? Ahora, pensar ese fenómeno supone entender que la condición histórica en Atenas ha variado. Estamos viniendo de un periodo arcaico en el que hay una organización vertical, hay una organización de unas leyes que son derivación de lo divino, a un momento inaugural en el que Atenas se vuelve un espacio donde se crean leyes, donde el humano es el que va a fabricar leyes, que no es gratuito, no es una conquista a besos y abrazos. El momento de la, diríamos entre comillas, revolución del pensamiento filosófico, que se va a centrar en Atenas, que se va a volver una preocupación por el establecimiento de la democracia, supone un montón de guerras internas y externas, supone el intento, la pugna entre Atenas y Esparta de ver quién va a ser el que gobierne la Hélade, pero también el conflicto, diríamos entre comillas, internacional entre los helenos y los persas. Entonces, es un periodo de conflictos externo e interno. Bueno, reiterando tu pregunta, ¿bajo qué condiciones surge el pensamiento de los sofistas o cuál es la situación histórica? Tenemos que pensar que en la historia de la filosofía se dan dos momentos. La preocupación por cuál es el origen del cosmos, que se refiere a los filósofos físicos naturalistas, que están pensando cuál principio puede ser el causal del cosmos, del mundo, y que aparece un desplazamiento de ese problema a inicios, entrado ya al siglo V, que se pregunta qué es el hombre y cómo se organiza. Pero esa pregunta no es gratuita, sino que hay un antecedente histórico importante que hace posible, por ejemplo, la democracia en Grecia. Y tiene que ver con conflictos bélicos internos y externos. La famosa guerra del Peloponeso, que en realidad podríamos decir que resume el tema de si Atenas o Esparta va a gobernar la Hélade, e internamente la pelea entre la aristocracia terrateniente y nuevas clases que están emergiendo a ser ciudadanas, a organizar, a ser parte de la vida política en Grecia, que no es un favor, no es que eran buenos tipos, sino que lo que está pasando ahí es que la aristocracia terrateniente ha empezado a concentrar no solamente la única forma de riqueza que es la tierra en ese momento, ha empezado a tener gente endeudada con ellos porque la gente que no tenía tierra les alquilaba de alguna manera o hacían tratos para poder trabajar esas tierras y la producción iba a mitades, pero no siempre una producción es buena y entonces quedaban mucho endeudados. El endeudamiento en la antigüedad se paga con la libertad de uno. Entonces, la aristocracia terrateniente concentra la economía, la política, la justicia, las pocas unidades o colegiadas de administración de justicia están concentradas en un sector. Y los otros sectores, para sobrevivir, o han pasado a formar parte de los artesanos, de gente muy empobrecida, o han empezado, la ubicación geográfica de Atenas es clave, han empezado a dedicarse al comercio y con eso ha empezado a haber una clase que es pudiente, que tiene, pero que no, la base de su riqueza no está en la tierra, sino en tener mercadería, en tener dinero, metal, y entonces tienen cosas, económicamente son sustentables, pero no tienen derechos, no eligen, no votan, no son autoridades. Entonces esa clase que es adinerada, entre comillas, porque tiene cosas, y este otro grupo muy, muy empobrecido y muy, muy endeudado que no tiene tierra, se asocian o se conforman en un nuevo bloque y en un mundo que tiene mucho que ver con lo militar, porque ¿qué va a pasar? La estrategia o el poderío ateniense no va a estar en un ejército de a pie como es el espartano, va a estar en un ejército que es marítimo. Y para participar en la marina, o ser marino, no necesita más que fuerza en los brazos. Los grandes trirremes que llevaban tanta mercadería necesitaban gente que pueda tener brazo, lo que era diferente al modelo militar aristocrático, donde hay que tener el caballo, el armamento, el mineral. No. Entonces, las grandes clases populares están participando en la milicia ateniense
Y eso hace que exijan derechos y que poco a poco le vayan ganando el espacio a esta aristocracia terrateniente. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ascenso de las clases populares a la a la administración del Estado, a la administración de la justicia, a la administración a participar en la milicia. Entonces, los grandes sectores populares están participando gozan de ciudadanía. Y esos grandes sectores populares no tienen una formación como para estar en la asamblea. No pueden hablar en público, están discutiendo leyes o están en asambleas con gente que desde sus abuelos administraba la ciudad, de esas 4 familias aristocráticas. Entonces, esa es la Atenas de ese momento, esa es la batalla, que no es que se establece la democracia y listo, besos, flores y abrazos, no hay tal. Están organizando los aristócratas terratenientes con otras ciudades, Esparta, Samos, todas otras ciudades que son también aristócratas, porque Atenas es el fenómeno en Grecia. Entonces, es un tira y afloja entre la aristocracia terrateniente que cuando recupera el poder los destierra a los demócratas se organizan con otros. Entonces, esa es una convulsión interna. En algunos autores aparece como una guerra civil de Atenas, pero que a la vez está hacia afuera en una guerra contra con Esparta para ver quién va a definir, quién maneja la Hélade. Entonces, ahí surge el tema, la preocupación filosófica de preguntarnos, ¿qué es el hombre? Y como la democracia y la aristocracia están jalándose, ¿cómo se organiza este bicho llamado hombre que tiene este ejercicio de la política? Entonces, el sofista aparece en los manuales, yo creo que los estudiantes van a poder ver que aparece como en algunos, ¿no? Como un maestro del pueblo. ¿Y a qué se refiere eso? Porque no es tampoco la idea de tener que la imagen de que los sofistas son una escuela. No, son individuos, cada quien con su propio método, con su propia temática, que tienen a bien ofrecer ciertos saberes útiles para aquellos que acaban de ascender al poder. Fuera de cámaras te decía, me hace un poco recuerdo cuando en octubre, después de octubre de 2003, se nota realmente el ascenso de las clases populares a la administración del Estado. Así de simple, es eso, ese es el momento de los sofistas. Y hubiera sido interesante, eso no veo que haya pasado en el país, que mucha gente se dé cuenta de que este ascenso supone una formación, porque es un grupo al que nunca le ha llegado la formación, la educación siquiera completa, ¿no? Entonces, los sofistas cubren ese espacio, enseñan a discutir, enseñan a ganar una discusión. ¿Quién de nosotros hoy no quisiera un maestro que le prometa que le va a enseñar a ganar siempre una discusión? Los abogados estarían rebalsando. Y hay que entender que los sofistas son personajes separados, a diferencia de las otras escuelas, porque, por ejemplo, los pitagóricos son un cúmulo de discípulos alrededor del pensamiento de Pitágoras. Esa es la escuela anterior a esa. Y la de los eleatas es más interesante porque los eleatas están con una idea y cada uno aporta cierto grado de instrucción para cumplir un dogma, pero siguen siendo círculos cerraditos. Al menos entrar a la liga pitagórica había que tener un montón de requisitos burocráticos, ¿no? Entonces, el sofista no, el sofista hace de la cultura algo bien concreto, responde a los problemas de la Atenas de ese momento, a ese ascenso de las clases mayoritarias a la administración del Estado. Y de repente esa es la causa del roce entre la posición de si se puede enseñar o no la virtud, si estas cosas que los sofistas ofrecen, y además que lo ofrecen por dinero. Y esa indignación es falsa entre todos. Yo creo que los antiguos, Platón puede protestar por eso, Sócrates puede protestar por eso, pero nosotros no. Los modernos no podemos protestar contra eso, porque nosotros, gracias a que los sofistas ofrecieron el conocimiento y lo vendieron, es que nosotros podemos cobrar por enseñar en las universidades. Entonces, ellos hacen que el saber sea un bien más dentro del mercado.
muy entre comillas, esto lo digo más como una broma, pero gracias a los sofistas el saber es algo que no está dentro del alma de unos cuantos, sino que se reconoce que está en todos, que todos la pueden desarrollar y que se puede enseñar, por tanto se puede desarrollar en cualquiera. Pero eso lo hay que entenderlo dentro de ese contexto potable en el que todos son parte de un ejercicio de una virtud y en el que también la gente popular, si quieren, ya utilizando una imagen más real, en el que cualquiera puede ser parte del Estado. A eso responden los sofistas. Genial, porque hasta el día de hoy no se termina de entender que se los tilda de solo oradores, ¿no? Es más, siempre tu opinión vale, ¿no? Sí, cabalmente nosotros hemos heredado el tema de que los sofistas son simplemente farsantes, ¿no? Unos charlatanes con un falso saber. Y en realidad el tema es que son los que nos regalan la relatividad del saber, los que abren el saber a un universo más amplio que el solo el ocio. Solo los que tenían ocio podrían de alguna manera tener el tiempo para desarrollar ciertas virtudes. No, el sofista abre, responde a esa apertura. Yo no diría que él lo hace, o ellos, porque no son una escuela cerrada, no son un único espacio, sino que el sofista es en alguna manera el maestro de aquellos que necesitan ciertas capacidades por la situación histórica, social y política que eso está sucediendo en Atenas, ¿no? Ese gran ascenso de las masas al Estado. Bien, Pame, nos tenemos que ir a un corte, ¿sí? Así que bueno, vamos a un corte y volvemos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el programa y Pame, te habrás dado cuenta el mismo nombre del fuego de Zeus, el concepto que nosotros manejamos en este programa es, nos referimos más que a Zeus, nos referimos más al fuego y al conocimiento afanado por Prometeo. Obviamente ahí vos me tienes que corregir porque no es tan así, es lo que me estás diciendo, así que por favor ayúdanos con este mito, que por cierto en un par de programas más vamos a seguir con los sofistas ya de una forma más profunda. Así que ahora nos va a corregir un poquito Pamela sobre este mito que nos interesa mucho. Bueno, más que corregir, no, es un atrevimiento, simplemente es una provocación, ¿no? Es curioso que en el Protágoras, lo que decíamos hace un momento, ¿no? El diálogo del Protágoras de Platón, y eso me pareció muy curioso y por eso me animé a hablar de los sofistas, es en el que se encuentra este tema del mito de la creación del ser humano. Ya de por sí, curioso, ¿en qué sentido? La mayoría de los mitos dentro de Platón son mitos escatológicos, es decir, después de la muerte, antes de la muerte, mundo de las ideas y no sé qué, pero de la creación es curioso que aparezca esto. Lo segundo, no aparece por boca de Sócrates, sino por boca de Platón, de Protágoras. Y este Protágoras nos cuenta que, obviamente ustedes podrán buscar el mito, está en todas partes, ¿no? El diálogo es el Protágoras y ahí adentro aparece ese mito. El tema es que cuando se están recreando a todas las criaturas, se les da como 4 atributos. Y de estos atributos, Epimeteo y Prometeo eran los encargados de empezar a poner atributos. Y Prometeo se emociona y distribuye a las fieras, les da dientes grandes, agilidad.
a los conejos que eran todos suaves y tan delicados, como se los iban a comer, les da mucha facilidad para reproducirse y va distribuyendo todo este tema de cosas. Y cuando llega la criatura humana, resulta que se habían acabado todos estos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Prometeo? Prometeo piensa robarle a Zeus algunos atributos. Fíjense cómo pasamos de capacidades a atributos. Pero no entra a la casa de Zeus. Entonces se roba de Hefestos el fuego. Hefestos es el dios feo que siempre hace las herramientas. Y con él nuestra capacidad del trabajo. Y se roba de Atenea la capacidad de producir cosas, de hacer manualidades, todas estas otras capacidades de un modo más doméstico, ¿no? La cacería va a venir con ellos, pero hasta ese momento la criatura humana es capaz de alimentarse, de crear incluso cosas, pero Zeus se da cuenta que no tendríamos la facultad de sobrevivir porque aisladamente, viviendo no gregariamente, que es algo que nosotros ya lo damos por hecho, como bestias íbamos a producir cosas buenas, a hacernos lindas herramientas, pero no íbamos a poder sobrevivir. Entonces Zeus asume esto y decide regalarnos la virtud de lo político en el sentido de organización. La virtud, y fíjense cómo hemos ido de capacidad a atributo ya más asociado a los dioses, y la capacidad de tener una virtud. Y Hermes, que se le ha encargado, le dice que va a distribuir esto de manera general o solamente segmentaria. Y la metáfora que utiliza es, lo va a distribuir como un medicamento que es un poco una dosis a algunos o a todos. Y Zeus decide hacerlo a todos. Entonces todos tenemos esa virtud política. Ahora bien, es interesante pensar en esto porque por eso es por boca de Protágoras el mito, ¿no? Me parece, pienso, es una interpretación muy libre. Todos gozamos de esta facultad de virtud y eso en realidad de la política nos diferencia de los animales porque tenemos la capacidad de organizarnos, la capacidad de producir un lenguaje, la capacidad de crear un mundo político. Nosotros no vemos vacas que estén organizadas porque nos las estamos devorando, pero los humanos sí nos organizamos y aunque ahora estamos en un momento muy complicado, pero estamos, a pesar de que tenemos que estar en casa, en cuarentena, es tan compleja la ciudad de La Paz y el país de Bolivia, que pese a que hay todo eso, que lo natural sería métanse en la casa, también nuestro animal político está en pugna. Ambos, yo no me voy a decir, ay, aquí hacen esto, no, todos estamos además con la dimensión política bien enfrentada. Entonces, ese nuestro animal político que goza de esa virtud política no se ha de alguna manera desarticulado a pesar de la situación sanitaria. Yo sé que todos dicen, no, la salud, que no sé qué, y también nuestros nervios están a flor de piel, pero el animal político, esa virtud política que metafóricamente podríamos decir que es casi divina en el mejor de los sentidos, no creer, por lo menos en lo personal, no en Dios nos ha regalado eso, sino que nos diferencia en ese sentido del animal creado, del animal que tiene capacidades, nos pone en una dimensión de creación, de creador. Entonces ese es el sentido del atributo y del origen del ser humano, ¿no? Que no somos un animal más, sino que somos un animal cuya habilidad es casi divina porque puede producir cosas, puede crear, puede organizarse, puede hablar. Y por eso es nuestra diferencia en todo caso en relación a las demás criaturas. Entonces, este mito está dentro del Protágoras. Una vez más, el Protágoras está escrito por Platón, pero este mito es excepcional porque lo dice Protágoras y de alguna manera yo creo que presenta ya el punto de quiebre entre Platón y los sofistas, porque para Platón, que también va a decir que Sócrates piensa de esta manera, como que la virtud política no es algo que lo puede ejercer cualquiera,
Y yo creo que por eso es la pugna de que estos enseñan a cualquiera. En cambio los sofistas, o por lo menos Protágoras, y eso lo profundizaremos en otra ocasión, van a ver que la virtud está en cualquiera, por tanto cualquiera puede tener ejercicio político, que es a lo que nos cuesta entender actualmente a nosotros en la política contemporánea. Porque estábamos muy acostumbrados a que un grupo esté en el poder con una cara, con un rostro. Y ahora que hay otros factores, otras caras, otros rostros, otros procederes, estamos radicalizando nuestra posición pensando que no es el modo como se debe hacer política, no es esto. Y en realidad nada está dicho y estamos viendo un fenómeno en el que otros modos de hacer política están pugnando por la administración del Estado que es legítimamente justa, ¿no? Y que a veces no nos gustan porque no se ven como nosotros nos vemos. Y ¿quién nos ha dado la potestad de que un modo de ser y de proceder sea el que tiene que administrar el Estado? Obviamente hubiera sido lindo que así como los sofistas han acompañado ese ascenso de las clases populares, también haya habido formación suficiente, no para enseñarles qué decir, sino para enseñarles a discutir con argumento, enseñarles a discutir en su propia lengua, porque nosotros somos buenos para reírnos de la gente que dice cosas incoherentes y no sé qué, pero tengamos que pensar que lo están diciendo en una segunda lengua, en una lengua que no es su lengua madre. ¿Cuántos de ustedes se reirían de escucharnos hablar inglés a los que han salido del colegio después de estudiar 12 años de inglés? No podemos ni balbucear cosas. Entonces, es un Estado con una educación, ya el tema de la educación lo veremos en interior a profundidad, pero es un Estado que no ha respondido a ese ascenso. Y nosotros como sociedad también tenemos que ser capaces de ver que son muchos, nuestro animal político, sobre todo en Bolivia yo diría que se nota mucho, no cede a ciertas cosas y está en completo ejercicio y no nos tiene que atemorizar esa situación porque eso es lo que nos separa de las bestias, eso es lo que nos diferencia de los demás animales y tenemos el libre ejercicio de hacerlo. Básicamente eso. Genial, Pame. Bueno, Pame, la verdad que es un tema extenso, súper interesante. Esto que podamos hablar también de nuestra realidad, sin dejar de lado a los sofistas, es genial. Así que quedas invitada para próximos programas. Muchas gracias a ti, a tu producción, por la paciencia, por el tiempo y más que todo a la gente que salte a curiosear esos libros, a quedarse más allá de la visión de manual, ¿no? A nosotros nos llegan muy pocos manuales, nos llegan los manuales que están en español y estamos condenados a fagocitar lo que se dijo en otro lado y ojalá que se haya dicho en español, porque de aquí a 10 años nos vamos a enterar de los grandes debates de Alemania o de la escuela italiana. Es nuestra condena si decidimos quedarnos en un idioma, ¿no? Y yo creo que tenemos que atrevernos a pensar, a discutir, a enterarnos y a tomarnos en serio. Genial. Bueno, gracias, Pame. Okay. Bueno, esto fue el Fuego de Zeus. Ahí estamos. Ya saben, los sofistas no eran truchos, pajpacos, ni eran los que hoy por hoy nos ayudan a decir que no hay una verdad absoluta. Así que gracias y hasta el próximo programa. Bien, estamos de vuelta con Pamela Valdés.
y para que nos siga hablando de lo importantes que fueron los sofistas, ¿no? Bien, hace un momento charlamos sobre qué significa la palabra sofista. Estamos, bueno, no tenemos tampoco la obligación de reflexionar cada palabra, ¿no? Pero la palabra sofista a veces se pone muy en oposición al sabio o al filósofo. Y eso por los manuales, ¿no?, en los que estudiamos. Pero si pensamos que tanto la palabra sofista, sofistes en griego, y la palabra filosofía, de donde va a derivar filósofo, tienen una raíz común que es sofos, sabiduría. Ahora bien, esta palabra sofía, de donde deriva sabiduría, va a tener dentro ya del periodo histórico griego un antecedente, una historia de sus significados. Gracias a Aristóteles sabemos que los primeros inicios del significado de la palabra sofía obedecen a un saber práctico y que poco a poco se va a ir volviendo el saber abstracto que nosotros ahora tenemos o conocemos como una ciencia más, ¿no? Sin embargo, existe otra tendencia que sostiene que la imagen del sabio en Grecia, antes del periodo socrático, obedece no a un conocimiento práctico, sino a un conocimiento abstracto, a un conocimiento inalcanzable, como el conocimiento de lo divino, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, también serían sofistas, o que los que han sido llamados sofistas también, los 7 sabios, tipos que se preguntaban por el problema de cuál es el origen del cosmos. Y el poder acceder a ese tipo de sabiduría, repito ahí, sofos, como el conocimiento de algo inaccesible para el común, tendría una raíz común entre sofistas y filósofos. Pero lo que yo creo que causa el gran parteaguas en esto, de esa falsa confrontación entre el sofista y el filósofo, es que filósofo se refiere a aquel que busca la sabiduría. Fileo significa amor filial. Ese afín, esa afinidad hacia qué? Hacia sofos, hacia la sabiduría. En cambio el sofista, por la composición de su palabra, sofistes, nos habla de una relación de ejercicio del saber. No es el que busca el saber, diríamos, entre comillas. Es el que es sabio. Y esto es interesante por la composición griega. La terminación tes de la palabra sofistes hace referencia al ejercicio. Por ejemplo, cuando uno dice, él es el cuidador del terreno o es el vigilante del canal, al decir vigilante, el mismo nombre dice que esa persona es la que realiza la acción. Ahora, cuando decimos sofista, estamos diciendo es el que ejerce la sabiduría. Entonces, el sofista no es el que busca, es el que ejerce la sabiduría. Y ese es el problema rico en este debate, porque el sofista no es aquel que se autonombra como sabio, se sabe sabio y lo ejerce, en oposición al filósofo que está buscando la sabiduría. Obviamente, por las interpretaciones de las historias de la filosofía que leemos, pareciera que fuera el que se achaca a la sabiduría, se la adueña, pero no es sabio. Y en realidad los sofistas, Protágoras, Gorgias y compañía, rescatan este nombre de una tradición más larga que hacía referencia a los 7 sabios, a los rapsodas, incluso a Hesíodo y a Homero. Entonces tratan de, no de adueñarse, sino tratan de recuperar ese primer momento de la palabra sofista, del sabio, y de alguna manera apropiársela como el que ejerce el saber, que lo enseña a los demás. Esa es la idea del sofista en una segunda etapa. Obviamente, después de los 4 filósofos contemporáneos a Sócrates, que son personalidades en Atenas, de quienes se ha hablado hasta bien entrado el periodo helenístico romano, estos filósofos tienen una fama importante, son autoridades, son personas, ¿cómo te puedo decir?, impresionantes.
De hecho, cuando Platón está en el Protágoras hablando de la llegada de Protágoras, que no es que Platón lo dice, ¿no? Sino muestra en una figura cómo está muy emocionado Hipócrates porque ha llegado Protágoras. Y eso es interesante porque Hipócrates es joven, no estamos hablando del médico, ¿no? Es un personaje dentro del diálogo de Protágoras, pero está emocionado, le dice, Sócrates, ha llegado Protágoras. Y es chistoso imaginarse eso, porque es decir, como una celebridad, un tipo que promete responder todas las preguntas, que te va a enseñar a debatir y a ganar. Ha debido ser tan lindo, tan curioso el hecho de que una personalidad así llegue a tu ciudad. Que eso, de alguna manera, cuando uno lee el diálogo, parece que, son tan falsos y fanfarrones, pero realmente la población ateniense debe estar bien interesada por ese tema, ¿no? Entonces, volviendo a la última, a lo que decíamos, sofistas y filósofo tienen esa raíz común, la palabra sofía. Y algunas veces olvidamos este ejercicio de ver que el sofista es el que ejerce la propia sabiduría. Y además, también dentro de esa palabra está en español sería sofiste, ¿no? Esta sigma tau epsilon eta, que se refiere, o que es un pequeño cúmulo que se refiere al verbo epísteme, de donde viene epistemología, que se refiere a un conocimiento más fuerte, ¿no? Entonces existe incluso una tradición, García Gual es el que hace esta referencia en Sofistas, que señala que también el sofista es el que ejerce este tipo de conocimiento casi, no tan sofía, no tan sabiduría, sino también a un grado de ciencia. Entonces el sofista, la idea de sofista es una figura bien compleja, solo el nombre, no quisiera que se queden con la imagen de que los sofistas son una escuela, no. Pero el hecho de que un Protágoras o un Gorgias se autodenomina como sofista supone que estos tipos entendían muy bien qué era la sabiduría y que, a diferencia de Platón, no digo de Sócrates porque ahí es muy discutible si Sócrates fue o no fue un sofista, pero entienden que el meollo del asunto es el ejercicio de la sabiduría y también el poder, a diferencia de Platón, el poder trabajar con esto, ¿no? Poder enseñar la sabiduría. El saber es algo que se enseña, la cultura es algo que responde a un problema muy concreto. Entonces, la idea del sabio filósofo obviamente tiene un contrapeso con el sofista. Básicamente eso, ¿no? Claro, es súper interesante porque como que en cuanto se lee, uno se queda pensando si Platón les tenía bronca, por así decirlo, entonces no servían, ¿no? O no eran buenos, o eran truchos, o sin embargo han sido los primeros, lo que decías en el anterior bloque, ¿no? Esto de enseñar a cualquier persona y aunque cobrando, pero de no tener algo que siempre decimos en cada programa es nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces ellos enseñaban, como dices, cada uno a su manera y eso era lo interesante, ¿no? En ese momento, el Estado les daba importancia o no, o pasaban desapercibidos como que eran oradores que nada que... Loquitos recién llegados. Claro, exacto. No. O realmente incomodaban, si queremos decir. Es linda esta pregunta porque abre a dos cosas. Primero, los sofistas no son un grupo, cada sofista es un mundo, podría decir. Y así como hay sofistas que son prodemócratas, ahí estoy pensando en Protágoras, estoy pensando en Gorgias, también hay algunos que son pro aristocracia terrateniente, ¿no? Rodolfo Mondolfo creo que es una lista bien linda de esto.
Sin embargo, un dato interesante es la supuesta colonia de Turios que Pericles funda, donde se dice que cualquier extranjero podía gozar de ciudadanía. Entonces, el más metido en ese tema, amigo de Pericles, sería Protágoras, está por ahí Anaxímenes, si mal no recuerdo. Entonces, los sofistas, para un grupo cercano a Pericles, en el momento del apogeo de Pericles, que estamos hablando de 10 años antes de que empiece el tema de la guerra del Peloponeso, de que se profundice el problema de la guerra del Peloponeso y muera Pericles enfermo por la peste que les llega a los atenienses, tenían un grado de injerencia sobre esta colonia. Se dice que escriben grandes partes de la Constitución en Turios. El hecho de que se sepa que hay un lugar donde un extranjero, un menteco, puede tener decisión y palabra, supone una irradiación política genial, interesantísima. Pero también producto de, sobre todo los enunciados acerca de los dioses. Se dice que Protágoras tenía un escrito sobre los dioses que ha debido ser tan fuerte que es quemada esa obra y él tiene un proceso de impiedad. Entonces, y termina escapando y muriendo en el naufragio. Esa es la muerte de Protágoras. Entonces, obviamente el Estado ateniense tampoco es del todo abierto. Sí, el momento de Pericles es un momento interesante, pero la caída del ascenso de Atenas, cuando los espartanos asociados con los persas dirigen la nueva democracia griega, es un momento en el que el Estado, Sócrates, ni Sócrates escapa de Estado tan conservador que vuelve a ser el Estado democrático ateniense, ¿no? Entonces, están muy presentes en el momento político de Atenas, desde el hecho de que participan de mucho de la vida política, están inmiscuidos y están interesados en Atenas. Atenas ha debido ser una cosa muy curiosa en la antigüedad, porque a nadie, no podemos decir en absoluto, pero ha debido ser tan curioso ese lugar donde esa famosa democracia existe, donde las clases han ascendido al poder, y ha de ser un momento tan caótico, que obviamente hay cosas lindísimas como la dichosa colonia de Turios, donde Protágoras habría tenido un papel importantísimo, pero también está esta otra cara de la revancha contra esa democracia y ese sistema ampliado que incorporaba, estamos hablando de 5.000 habitantes, que parece una cosa genial, pero es poca gente, ¿no?, para la democracia moderna. Pero ha debido ser tan opuesto el momento en el que cae esa democracia abierta, se restringe la ciudadanía. Por eso decían, ni Sócrates se libra, muere procesado, es condenado a beber la cicuta. Protágoras iba a tener el mismo efecto, pero él se escapa. Lo que hubiera sido para Sócrates, el acabose, ¿no?, porque Sócrates se la banca. Entonces, sí, naturalmente han participado mucho en política, cada cual a su modo. Tampoco hay que pensar que todos eran prodemócratas como hace un momento. Ojalá podamos revisar algún escrito de tanto de los filósofos proaristócratas como los prodemocráticos. Entonces, sí, no se puede pensar, yo diría que los filósofos sofistas o los sofistas le ponen la tónica a la filosofía política y que están naturalmente más que involucrados en esa preocupación. Obviamente también ha habido un movimiento cultural, ¿no? Los sofistas van desde ser políticos hasta filósofos, hasta sabios o también escultores. Fidias, por ejemplo, Lisias es un orador que por los testimonios se entiende que es un sofista, y Sócrates. Hay un montón que puede estar dentro de este movimiento cultural, si podemos decir algo de los sofistas, pero naturalmente involucrados en la vida política de Atenas. Entonces, básicamente eso es con natural al saber que producen los sofistas. También va a haber otros que estén al margen, pero siempre inmiscuyéndose en temas como la divinidad, que para una sociedad o para un estado más conservador en el último periodo del periodo clásico de la filosofía socrática,
es impensable, ¿no? Y que sus obras van a ser quemadas, perseguidos, procesados, entonces están en el caldo de cultivo de la política ateniense. ¿Cuándo, después de todo después de la muerte de Pericles, después de la pseudo-democracia que retoma Esparta, ¿cuándo se los vuelve a abordar a estos pensadores? Bueno, en realidad la tradición, la importancia de Protágoras, ahí es importante hacer una división entre los primeros sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, y los posteriores, que son más charlatanes. Pero estos mencionados van a tener una importancia vital, yo diría que hasta el periodo de Epicuro, o sea, mucho, mucho después de Platón, Aristóteles, van a tener importancia como ciudadanos, como pensadores, incluso hay monumentos hacia Protágoras que se han llegado a encontrar, pero la sofística va a empezar a tener un desgaste, porque si bien estos eran sabios interesantes, que tenían métodos, tenían temáticas que trabajaban, posteriormente va a haber una segunda sofista, unos segundos sofistas que ya van a ser más charlatanes, van a ser la base para que Platón descalifique a los sofistas. Entonces estos otros son charlatanes que van a existir periodos posteriores, inclusive creo que hasta el siglo II, pero que no tienen mucha relación con la figura de estos sofistas a los que podríamos llamar clásicos, ¿no? Con los que son contemporáneos a Sócrates, para hacer una diferencia bien precisa, ¿no? Esta es la sofística fuerte, que los que se autodenominan sofistas, que están pensando en los sabios, en los 7 sabios, en retomar a los rapsodas, incluso hasta se vestían con túnicas moradas, o sea, era pues una cosa interesante. Y estos otros que retoman el tema de cobrar por enseñar, donde sí hay charlatanes, sí hay embaucadores, donde sí se cumple el enunciado de Platón, que dice, estos están atrás de los jóvenes ricos para quitarles su dinero, ¿no? Entonces esa es una segunda o tercera ola de los sofistas que no corresponden o no condicen con la idea del momento clásico de los que son contemporáneos a Sócrates. Incluso Aristófanes, burlándose de la idea del sofista, y sobre todo yo diría que Aristófanes, con el afán de burlarse de que se inmiscuyan en temas de política en esta comedia Las nubes, él presenta al primer sofista a Sócrates, porque es el primero que se inmiscuye en ese tema de preocuparse de la política, de preocuparse del cuidado de uno mismo, y uno ahí queda atontado porque dice, ¿acaso no era Sócrates contra los sofistas? Pero no, el momento clásico de Atenas en ese momento es una situación muy excepcional, ¿no? Lastimosamente, y eso para la audiencia, nosotros hemos heredado mucho de los sofistas de Platón. Y Platón es la peor fuente, ¿no? Está abiertamente en contra de ellos, pero sabemos de ellos gracias a Platón, que destacando sus defectos, destacando sus errores, podemos rescatar un poco de lo que nos queda de ellos, ¿no? Obviamente mucha de su obra escrita ha sido quemada, nos quedan fragmentos, pero la gran masa de los escritos de los sofistas están en su gran enemigo, Platón. Entonces, eso hace más difícil todavía el estudio de los sofistas porque estamos estudiando con el enemigo, si somos muy coloquiales, ¿no? Sin embargo, bueno, algo se puede sacar de lo que nos dejó Platón. Bien, Pame, vamos a un corte. Y volvemos en un par de minutos.